en esta mañana es sacerdotes en una casa de piedras. Sacerdotes en una casa de piedras. Suena un poco raro, pero dentro de poco vais a entender el título. Sacerdotes en una casa de piedras. Una pequeña introducción y luego empezamos con el texto. El cristianismo se trata de Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es la roca escogida, preciosa de la iglesia que hemos orado en esta mañana. Sin Cristo no podemos conocer a Dios correctamente. Sin Cristo no podemos entendernos a nosotros mismos correctamente tampoco. Y el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que tú y yo estamos en el Hijo. Estamos en Cristo. Cristo entonces es la roca de nuestra nueva existencia. Hoy pues entonces queremos indagar en cuanto a esta nueva identidad que tenemos en Cristo en base a nuestro texto. Jesús es nuestra roca. Él es bendito, formidable, incomparable, insuperable. Y todo lo bueno que tenemos es gracias a Cristo. Si tus pecados han sido perdonados, es gracias a Jesucristo. Si tú tienes vida eterna en esta mañana, es gracias a Jesucristo. Si tú has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, es gracias a Jesucristo. Él compró tu regeneración. Citando las palabras de un joven predicador escocés, Robert Murray McCheyne, él dijo lo siguiente: el creyente es inefablemente precioso a los ojos de Cristo, y Cristo es inefablemente precioso a los ojos del creyente. ¿Y por qué? McCheyne nos contesta diciendo: porque el creyente ha gustado a Cristo. Como escrito está: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Todos nosotros que somos del Señor hemos gustado, saboreado la benignidad, la preciosidad, veracidad, fidelidad de Dios, y nos gozamos en Él, y Cristo por lo tanto es precioso. Con esta mente vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, y hoy estaremos predicando del versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2, y leeremos tanto el versículo 4 como el versículo 5, porque como dijimos la semana pasada, Pedro, en versículos 4 hasta el versículo 11, está abriendo un nuevo subpunto. De nuevo, para los que no habéis estado en las otras predicaciones, ya que hay algunas personas nuevas aquí en esta mañana, hemos explicado que Pedro arranca la carta predicando el Evangelio, de versículo 1 hasta el versículo 12 del primer capítulo. Pedro predica el Evangelio. El Padre nos ha predestinado, el Hijo ha derramado su sangre por nosotros, el Espíritu nos ha regenerado. Pedro empieza predicando el Evangelio. Y luego, a partir del versículo 13 del primer capítulo hasta el 2:3, habla sobre la doctrina de la santificación. Y nos llama a vivir vidas santas, entendiendo que aquel que ha abrazado el Evangelio, aquel que se ha regenerado, va a vivir una vida santa. Lo que no podemos decir es que, bueno, yo soy salvo, por lo tanto puedo vivir como un cerdo. Incorrecto. El que es salvo de veras, vive para la gloria de Dios. Y la semana pasada abrimos no un punto en sí, sino un subpunto dentro del tema omniabarcante de santificación. Y a partir del versículo 4 hasta el versículo 11, Pedro se centra en la doctrina de la elección de Dios. La semana pasada hablamos sobre la elección de Cristo, piedra angular, roca preciosa escogida, y hoy vamos a enfocarnos en la elección del pueblo del Señor, en base al versículo 5. Así que con este bosquejo en mente, vamos a leer 1 Pedro 2, versículos 4 al 5. Y si alguien quisiera ayudarme leyéndolo en voz alta, estaría muy agradecido. 1 Pedro 2, del 4 al 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios Sí, si Will se quita de en medio, ¿no? Por medio. Jesucristo, eso es. En efecto, Pedro entonces traza una línea directa entre elección de Cristo y elección de su pueblo. Entonces las dos realidades están ahí conectadas. El ejemplo que expuse la semana pasada, antes de empezar, es que Cristo dice en Juan 17, versículo 19, yo, por amor a ellos, me santifico a mí mismo. Entonces Cristo es el elegido y por lo tanto se santifica a sí mismo. Él es el patrón. Entonces, por lo tanto, tú y yo como pueblo de Cristo, puesto que hemos sido elegidos por Dios, también nos santificamos a nosotros mismos.
La semana pasada pues expusimos sobre Cristo, la piedra viva, desechada por los hombres, escogida por Dios y preciosa. Nos enfocamos en la persona de Cristo. Y ahora vamos a enfocarnos en nuestra identidad en el versículo 5, pero entender, queridos, que este versículo 5 depende del versículo 4. Nuestra nueva identidad depende 100% de quién es Jesucristo. Sin entender cabalmente quién es Cristo, la obra de Cristo, no podemos entender nuestra nueva identidad. Vamos a dividir el versículo 5 en los siguientes 3 puntos. Número 1, somos piedras. Somos piedras. Punto 2, somos una casa. Somos una casa. Así que 1, somos piedras. 2, somos una casa. Y tercer lugar, somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Así que repito rápidamente. 1, somos piedras. 2, somos una casa. Y 3, somos sacerdotes. Aquí tenemos nuestra identidad en Cristo. Pues empezamos entonces con el primer punto en esta mañana. Somos piedras. El versículo 5 dice lo siguiente. Vosotros también, como piedras vivas. Lo dejamos ahí y luego seguiremos en el punto 2. Vosotros también, como piedras vivas. La primera cláusula ahí del texto. Bien. La palabra entonces aquí también entrelaza nuestro versículo con lo que predicamos la semana pasada. Jesús es la piedra viva y vosotros también sois piedras vivas. Entonces, de nuevo, no podemos leer el versículo 5 sin tomar en cuenta el versículo 4. Y Cristo entonces es la piedra viva. Cuando explicamos esta metáfora tan rara, la semana pasada, nombramos 2 verdades tocante a Cristo. ¿Por qué es Cristo una piedra viva? Pues, en primer lugar, Cristo es una piedra viva porque Él está vivo. Sí, es verdad que Él fue crucificado, bajo Poncio Pilato, sepultado, pero al tercer día resucitado por el poder de Dios. Y aquí Él está vivo por los siglos de los siglos, con las llaves de la muerte y del Hades. Él está vivo. Y también, en segundo lugar, Cristo es la piedra viva, porque también concede vida. Es el gran dador de la vida. Y citamos un texto maravilloso, sacado de Juan 5:21, cuando Jesús dice, así como el Padre levanta a los muertos, también ha dado al Hijo para que dé vida. Y el Hijo, a los que quiere, da vida. Entonces hay una doble verdad aquí. Jesús es la piedra viva porque está vivo, y en segundo lugar porque Él concede, otorga, regala, da vida a los suyos. Y aquí entonces nosotros también somos llamados piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas. Primera observación en esta mañana, hermanos. Vemos aquí la supremacía de Jesucristo en todo. Tú y yo somos piedras vivas. Jesucristo, sin embargo, es la piedra viva. Tú y yo, habla en plural, tú y yo piedras vivas, todos nosotros como un pueblo, pero la piedra por excelencia, la piedra con P mayúscula es Jesucristo. La iglesia se trata de Jesucristo. Cristo es el centro del universo. Cristo es el sol y tú y yo somos los planetas que giramos en torno a Cristo, Cristo, Cristo. La iglesia es llamada a ser cristocéntrica, cristológica, y hay una hermosa unidad ahora entre Cristo y su pueblo. Cristo aquí es el gran campeón de la fe. Y si tú y yo entonces estamos en la piedra angular, si tú y yo estamos en Cristo, llegamos a ser piedras. Formamos parte del hermoso edificio de la casa de Dios. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, queridos, es: ¿somos piedras vivas? ¿Tenemos vida espiritual en nosotros? ¿De verdad hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo? ¿O somos unos santurones evangelistas, religiosos, evangélicos muertos? ¿Cómo podemos saber si de verdad hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber si somos de verdad piedras vivas o si somos piedras muertas? Pues os daré 5 señales de la regeneración. 5 efectos de la verdadera regeneración. El primer efecto de la regeneración es la conversión. Y la conversión conlleva 2 elementos: fe y arrepentimiento. La diferencia entre fe y arrepentimiento es la siguiente:
Arrepentimiento es dar vuelta atrás, volver, girar 180 grados. Los hermanos que han venido de Murcia han salido de casa esta mañana, iban en rumbo a Almería. Si hubiesen decidido dar marcha atrás, se habrían arrepentido. Es dar marcha atrás. Entonces el que de verdad ha sido regenerado es una persona que ya no hace lo que antes hacía. Su vida ha cambiado de rumbo, ya no vive como antes. Arrepentimiento entonces es dar marcha atrás, cambiar la forma de pensar, la forma de vivir para la gloria del Señor, alejarnos del pecado. Y la fe, los dos componentes de la conversión son fe y arrepentimiento. Fe es abrazar a Cristo de una forma tierna, es confiar en Él, creer todo lo que Él nos promete, creer sus promesas, confiar en su evangelio. La fe entonces hay que entenderlo como un abrazo, y el arrepentimiento es como dar marcha atrás en el coche. La verdadera regeneración se da a conocer con conversión. No podemos ser piedras vivas si no hemos sido regenerados por el poder de Dios. El segundo efecto de la regeneración es lo que llamo una nueva disposición en el corazón. Una persona regenerada, renacida de lo alto, no puede deleitarse en las cosas que antes amaba. Tú te toparás con la verdad de que tu vida de antes te resulta muerta, aburrida, estancada. Y ahora, como recién nacido, amas aquello que antes odiabas y odias aquello que antes amabas. Y por esta razón no puedes seguir haciendo las cosas que antes hacías, porque tu mismo corazón está inclinado hacia el Señor. No puedes ahora vivir en paz con tus ídolos, es imposible. Empiezas a odiar aquellas cosas que antes te fascinaban. Hay un cambio radical en tus efectos. No es simplemente congregarte un domingo por la mañana. Hay algo aquí en tu alma, en tu corazón, que está totalmente transformado y ahora deseas ser santo para la gloria del Señor. Señal de la verdadera regeneración. Tercer efecto de la regeneración, el fruto del Espíritu Santo. La manifestación continua del fruto. Esto no quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que seamos infalibles, que no metamos la pata, no quiere decir esto, pero en el creyente regenerado se ve el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas se dan a conocer a través de una persona genuinamente regenerada por el Señor. De nuevo, esto no quiere decir que no vayamos a caer de vez en cuando o meter la pata o equivocarnos, pero estas cosas ahora caracterizan nuestra vida porque hemos sido nacidos de nuevo. Somos piedras vivas. Una cuarta cosa que coloca la regeneración en nosotros, o el Espíritu coloca en nosotros mediante la regeneración, es un amor hacia el pueblo de Dios. Y vamos a desarrollar esta idea más adelante en el sermón hoy. Si tú no amas al pueblo de Dios, yo dudo de tu salvación. Si tú no quieres congregarte, dudo de tu salvación. Si tú buscas cualquier pretexto para no congregarte un domingo por la mañana, algo está mal en tu corazón. No estoy diciendo que no seas salvo, pero si cualquier pretexto, cualquier situación, cualquier cosa, por muy leve que sea, constituye un obstáculo para que no te congregues, algo está mal con tu corazón. El que es nacido de nuevo se congrega no por imposición, no porque alguien está dando latigazos y si no te congregas te voy a dar una patada en el trasero. Te congregas por una profunda necesidad en ti y disfrutas de estar con tus hermanos y quieres congregarte y deseas charlar y deseas estar con tus hermanos en la fe. El que de verdad ha sido regenerado ama la iglesia del Señor. Dice Juan, primero de Juan es una exposición de esta verdad. Y él dice en el capítulo 4, versículo 7, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego Juan nos suelta frases tales como, ¿cómo puedes tú decirme que amas a Dios y no lo ves, pero no amas a tu hermano a quien sí ves? Entonces este amor implica compromiso los unos con los otros, un amor, un afecto, orando los unos por los otros. Yo no tengo que forzarte a congregarte un domingo por la mañana.
Esto te lo da el Espíritu Santo del Señor, y si ves que no tienes ganas, algo está mal en tu vida espiritual. No estoy negando que seas salvo, pero algo está mal. Algo está mal espiritualmente hablando. Y el quinto efecto de la regeneración es una pasión indomable por la palabra del Señor. Jesús nos prometió en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas se deleitan en la predicación de la palabra, aman las Escrituras, estudian la palabra de Dios y examinan todo a la luz de la palabra del Señor. No podemos decir amén a todo lo que nos dice el pastor. Lo que tenemos que hacer es discernir si lo que el pastor nos está diciendo está conforme a la sabiduría de Dios, y si el pastor predica conforme a la revelación del Señor, decimos amén. Pero no podemos decir amén a cualquier tontería. Entonces, en la oveja del Señor, nacida de nuevo, desea la palabra. Y por esta razón, hermanos, cuando hay gente regenerada en iglesias donde no se está predicando la palabra de Dios, las ovejas no están bien. La palabra no está siendo predicada. Las ovejas están tristes, no están recibiendo la leche espiritual no adulterada. Entonces tenemos que probar nuestros corazones si hay deseo por la palabra, o simplemente por un espectáculo, un cultazo, o una profecía personal, o si la pasión es Dios, la palabra del Señor. Entonces estos 5 efectos revelan si de verdad hemos nacido de nuevo o no. 1, conversión. 2, una nueva disposición en el alma. 3, fruto del Espíritu Santo. 5, un amor profundo por la iglesia del Señor. 4, y el 5, una pasión por la palabra del Señor. Ante lo antedicho, hermanos, ¿habéis nacido de nuevo? ¿Sois regenerados? ¿Están estos efectos bíblicos dándose a conocer en vuestras vidas? ¿Sois del Señor? Si podéis decir que sí, entonces sois piedras vivas, regenerados por la gracia del Señor Jesucristo, y ahora sois los ladrillos, las piedras del templo del Señor. Con esto en mente, entonces, pasamos a la segunda metáfora en esta mañana y entramos en el segundo punto. Somos una casa. Miremos de nuevo el versículo 5. Vosotros también, porque Cristo es la piedra, vosotros también como piedras vivas, sois vivas, sí, habéis sido regenerados. Ahora la segunda parte. Sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Bien. A nivel lingüístico, antes de desarrollar esta idea de la casa espiritual, lo más interesante es que el verbo aquí está colocado en la voz pasiva. Sed edificados. Los que estáis sacando el B1, el B2 en el inglés, entendéis muy bien de qué se trata la voz pasiva, ¿verdad? La voz pasiva es cuando un objeto o una persona recibe una acción desde fuera. Un ejemplo para que entendáis. La pared fue pintada por Nicolás. Nicolás es el agente activo, la pared es pasiva. La pared recibe la acción. Entonces aquí la voz que emplea Pedro no es la voz activa. No dice, sois piedras vivas, edificaos. Eso sería la voz activa. Dice, sed edificados en el sentido pasivo. ¿Por qué Pedro escoge aquí la voz pasiva? ¿Por qué dice sed edificados y no edificaos? Al colocar el verbo en la voz pasiva, está resaltando que la gente que levanta la iglesia no soy yo, sino Dios. Somos edificados en el sentido pasivo porque Dios mismo nos está colocando en el edificio, en el templo. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Por ejemplo, la semana pasada predicamos sobre Jesucristo, piedra angular, roca escogida y preciosa. Hermanos, ¿quién escogió la piedra viva? Dios. Y citamos 2 pasajes del Antiguo Testamento que leímos, por cierto, Salmo 118, versículo 22, Isaías 28, versículo 16,
donde Dios profetizó de siglos de antemano, iba a levantar una piedra, escogida, preciosa. Iba a colocar esta piedra como el fundamento de los justos. Y esta piedra era Jesucristo. Dios escogió la piedra viva. Y luego también Dios no simplemente escoge la piedra angular de la iglesia, sino que también escoge el fundamento de la iglesia. Según Efesios 2:20, Pablo dice, todo el edificio está siendo levantado alrededor de la piedra angular Jesucristo y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De nuevo pregunto, queridos, ¿quién escogió a los profetas? Dios. Dios llama a Jeremías, llama a Isaías, Oseas, Amós. Es Dios. Otra pregunta, fácil la respuesta. ¿Quién escoge a los apóstoles? Pues fue Dios. Dios mismo ha llamado a los apóstoles. Pablo dice, en términos autobiográficos, en Gálatas 1:1, siguiente. Pablo, apóstol, abre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Conclusión, los apóstoles han sido escogidos por Dios. La piedra angular, escogida por Dios. Los apóstoles y los profetas, escogidos por Dios. Tú y yo, piedras vivas, escogidas por Dios. Como dijo la hermana en esta mañana, no estamos aquí en la iglesia porque seamos gente estupenda. No somos estupendos, somos malos, depravados, somos sinvergüenzas todos aquí. Pero Dios nos ha escogido para la gloria de su nombre y edificar un templo hermoso, una casa espiritual encima de Jesucristo. Me encanta un pasaje en 1 Corintios 3, versículo 5-6. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, mas el crecimiento lo dio Dios. Así que el que planta no es nada, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nos acordamos también del Salmo 127. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios edifica la casa. Si estás en la iglesia, alaba la gracia de Dios. No estás aquí porque seas guay ni buena gente. Estás aquí porque Dios te ha escogido por pura misericordia en Jesucristo. Entonces, queridos, si la iglesia está siendo edificada por Dios, esto nos enseña que no tenemos derecho ninguno a procurar levantar una iglesia en base a medios que no sean aquellos de Dios. No podemos levantar una iglesia sin basarnos en las instrucciones del Señor. Los reformadores protestantes en el siglo XVI recuperaron las 3 marcas de la iglesia cristiana. 1. Predicación de la palabra. La predicación de las escrituras. Segundo lugar, la celebración de las ordenanzas, a saber, bautismo y santa cena. Tercer lugar, disciplina. Cuando hay pecado público, hay pecado en la iglesia, hay que disciplinar para la gloria del Señor. Estas 3 marcas son las marcas de una iglesia verdaderamente evangélica, verdaderamente bíblica. Y si nos congregamos donde no hay predicación de la palabra, no es una iglesia. Si no hay ordenanzas, no hay iglesia. Si no hay disciplina, no hay iglesia. No tenemos derecho ninguno a levantar ninguna iglesia, ningún movimiento, a no ser que estemos basándonos en la palabra del Señor. Y puesto que la iglesia es un reflejo de quién es Dios, pues la iglesia está bajo ataque por todos sitios. Si no me crees, hermano, coge un vuelo esta tarde para Afganistán, Yemen, Corea del Norte, Somalia. Llega ahí al aeropuerto, presenta tu pasaporte y dice, hola, yo soy un creyente evangélico, yo soy un cristiano. Ya verás lo que te pasa. A la cárcel, sentencia de muerte. La iglesia está bajo ataque. Y también en los países más tranquilos, la iglesia está bajo ataque. La iglesia en España está bajo ataque. Evidentemente hay ultrateos y gente que detesta la iglesia, pero incluso desde adentro hoy en día, en nuestra generación, hay falsos maestros, falsos predicadores ocupando el púlpito con el fin de llevar la iglesia al error.
Hay falsos hermanos que entran a la iglesia con el fin de sembrar cizaña, discordia, odio, provocando disputas, malestar, amargura, odio, dureza de corazón en la congregación. Hay que estar en alerta. No podemos ser niños en nuestra forma de entender las cosas. Hay una guerra. Hay lobos por todos lados y tenemos que estar bien fundamentados en las Escrituras para poder vencer en el nombre del Señor. Es verdad, sí, queridos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero este versículo no lo podemos usar como un pretexto para no luchar. A veces, bueno, como el Señor, como Ángel estaba leyendo un libro en estos días, ¿no? La gente que dice, bueno, si el Señor es soberano, ¿por qué evangelizar? Esto es totalmente incorrecto. Puesto que Él es soberano, evangelizamos. Puesto que las puertas del Hades no van a prevalecer, luchamos, contendemos por la fe. No podemos emplear estas promesas como un pretexto para no hacer nada. Defendamos la fe, luchemos para la gloria de Dios. Dios está levantando su iglesia. Hay enemigos por todos lados, pero tenemos que someternos a su plan. Dios ha dicho lo que Él ha dicho. Tú y yo somos piedras. ¿Alguna vez te has topado con una piedra diciendo a un albañil, oye, yo no quiero que tú me coloques aquí en este edificio, yo prefiero estar en el techo? Bueno, primero las piedras no hablan, pero, oye, tú eres una piedra. ¿Quién eres tú para contradecir la voluntad del albañil? Pablo emplea una ilustración parecida en Romanos 9, 22, dice que somos vasos de barro, y dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me he hecho así? ¿Quién eres, vaso de barro? No podemos cuestionar la voluntad de Dios. Es obedecer lo que Él ha dicho. La iglesia tiene que estar edificada en base a su patrón. Y no tenemos derecho ninguno a montar una iglesia en base a nuestra sabiduría egipcia y babilónica. La iglesia existe para la gloria del Señor, la voluntad del Señor. Y Él quiere levantar la iglesia según a Él le place, no según nosotros. Entonces, queridos, hemos sido pasivos en este proceso. Dios nos ha regenerado por pura gracia. Formamos parte de una iglesia y recibimos todo por pura gracia. De la misma forma que tú recibes tu familia biológica por gracia, recibes la familia espiritual por gracia. Yo nací en 1985. Yo no escogí a mis hermanas. Tengo dos, no las escogí. No escogí a mi padre, no escogí a mi madre. El Señor me dio una familia y lo que a mí me toca hacer es amar a esta familia que el Señor me ha dado. Puede ser que una de mis hermanas me caiga mejor que la otra, pero son mis hermanas y las amo y estoy dispuesto a derramar mi sangre por ellas, porque son mías y yo las voy a proteger porque son mis hermanas. La misma realidad en la vida espiritual, hermanos. Nosotros formamos parte de la iglesia del Señor. No tenemos derecho ninguno a escoger a nuestros hermanos y hermanas. Es verdad que a lo mejor hay gente aquí en este culto hoy día que a lo mejor hay gente, tú te sientes más identificado con una persona y enseguida pues te haces amigo de aquella persona. Pero queridos, somos una iglesia y todos aquí somos piedras vivas, si somos regenerados, claro está. No podemos entonces, de nuevo a nivel práctico, en el día a día de la iglesia, no podemos simplemente juntarnos todo el rato con Paco Escobar. Y hablo con Paco Escobar, y Paco es mi mejor amigo. Y nada más acabar el culto, a por Paco y voy a hablar con Paco y solo con Paco. Incorrecto. Eso es una violación del principio del templo del Señor. Somos llamados a amar a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Una pregunta muy sencilla, queridos, para poner esto a prueba. ¿Conoces los nombres de todas las personas que están aquí hoy en el culto? Bueno, los que estoy de Murcia no pasa nada. Entendemos nuestra situación, ¿no? Vosotros que estáis aquí desde hacía tiempo, ¿conocéis a la gente? ¿Conocéis en qué trabaja? ¿Su familia? ¿Está casado, soltero, si tiene niños? ¿No? O simplemente te juntas con aquellas personas con las cuales te sientes identificado o identificada. De nuevo, somos una iglesia y nos necesitamos a todos mutuamente. No podemos pasar todo nuestro tiempo con un simple grupo selecto, y esto me cae bien y esto no me cae bien. No. De la misma forma que recibimos nuestra familia biológica por pura gracia, recibimos la familia espiritual por pura gracia. Los jóvenes necesitan a los mayores y los mayores necesitan a los jóvenes.
Y los solteros necesitan a los casados y los casados a los solteros. Y los blancos necesitamos a los negritos y los negritos a los blancos. Y los irlandeses necesitamos a los españoles. Y los españoles necesitáis a los sudamericanos. Y los sudamericanos necesitan, etcétera, etcétera. No podemos edificar una iglesia en base a un movimiento juvenil o un movimiento de mayores, no. La iglesia es un fenómeno intergeneracional. Necesitamos a gente joven, gente mayor, casada, soltera, varones, hembras, judíos, gentiles, esclavos, libres. Esta es una verdadera iglesia del Señor. Y así ponemos en práctica el principio que predicamos hace unos meses de 1 de Pedro 1:22. Amaos con amor fraternal no fingido, amándoos entrañablemente de corazón puro. De nuevo, a nivel práctico, ¿estamos haciéndolo? ¿Estamos de verdad implicados con todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación o simplemente los 2 o 3 que siempre saludamos? El Señor nos llama entonces a amar y a tener una buena relación con nuestros hermanos en la fe. El amor implica este compromiso los unos para con los demás. Así que somos miembros del mismo edificio. Somos una casa preciosa edificada por el Señor, una iglesia edificada por el Señor, y por lo tanto nos tenemos que amar a todos y no simplemente un grupo selecto. Y hay otro adjetivo que quiero comentar aquí en esta segunda observación. Ser edificados como casa, bueno, todos sabemos que es una casa, ¿no? El templo, el edificio, que si no sabes que es una casa, pues lo siento, no hay esperanza para ti. Casa espiritual, subrayar aquí esta palabra espiritual. El movimiento ecuménico contemporáneo hace hincapié en la unidad visible de la iglesia. Y lo que nos están diciendo es que si nos juntamos todos de todas las denominaciones, ortodoxos, católicos, protestantes, y damos una visibilidad, entonces verán que somos uno. Pero la unidad bíblica es unidad espiritual. Es cierto, sí, hay una manifestación física. Estamos aquí congregados en esta mañana, física, corporalmente. No hay nadie aquí que sea un fantasma. Todos tenemos nuestros cuerpos, estamos aquí físicamente hablando. Pero la verdadera unidad de la iglesia no es visible, sino espiritual. ¿Cuál entonces es el eje, o mejor dicho, la sustancia, la esencia de la unidad de la iglesia? La piedra viva, es la roca, Jesucristo, su evangelio, muerte y resurrección al tercer día por amor a los pecadores. Nuestra unidad es unidad en el evangelio. Esto quiere decir que no podemos tener comunión con los fariseos, porque los fariseos añaden al evangelio de Jesucristo. Y tampoco podemos tener comunión con los saduceos, porque los saduceos niegan el evangelio de Cristo y quitan de la palabra. ¿Quiénes serían en nuestros días los neofariseos y los neosaduceos? Pues los fariseos son los que añaden a la palabra. La Iglesia Católica Romana, María es corredentora, el Papa es la cabeza de la Iglesia Universal. Para ser justificado delante de Dios hay que tener fe en Cristo y luego hacer muchas buenas obras. Otro evangelio. No puede haber unidad porque no estamos unidos en el mismo evangelio. Lo mismo digo en cuanto al nuevo movimiento judaizante que va llegando a España. Si tú quieres ser justificado delante del Señor, cree en el evangelio y guarda la ley de Moisés. Incorrecto. Es añadir a la roca que es Jesucristo. ¿Quiénes son los saduceos? Pues los saduceos son los que quitan la teología liberal. Lo que está ahora emergiendo en España en nuestros días, actualmente, mientras estoy predicando, los que dicen que la Biblia es un libro de percepciones humanas, una cita textual de uno de los grandes líderes de la teología liberal en España. Y él defiende que la Biblia tiene errores, mitos, contradicciones. No, lo siento. No puede haber unidad. No estamos unidos en el evangelio. Estos que niegan que Cristo sea Dios, que Cristo murió por amor a los pecadores derramando su sangre expiatoria, negando que Cristo hubiese resucitado corporalmente al tercer día. Lo siento, queridos. No puede haber unidad con los neofariseos ni los neosaduceos.
Nuestra unidad es una fraternidad basada en Cristo. Es una coalición por el Evangelio. Yo puedo tener comunión con un presbiteriano, un bautista, un pentecostal, un anglicano, un independiente, un congregacionalista, un luterano, un reformado, lo que sea, con tal de que estemos unidos en el Evangelio. Pero cuando empiezan a negar la centralidad del Evangelio, lo siento, no puede haber unidad delante del Señor. Sí, podemos tener disputas en cuanto a asuntos secundarios, escatología. Si tú eres un premilenialista, yo soy un postmilenialista, no voy a dejar de tener relación contigo, porque estamos unidos en el Evangelio. Entonces, hermanos, entended ese principio de Pedro. La unidad de la iglesia no es en primera instancia visible, es en primera instancia una unidad espiritual en el Evangelio que luego se da a conocer a nivel físico. Por lo tanto, en esta iglesia, si tú no eres regenerado, aunque tú estés aquí ahora mismo sentado escuchando mis palabras, no hay ninguna unidad entre nosotros. Me puedes caer bien, yo te puedo caer a ti muy bien, buen tipo, buena gente, pero no hay unidad. Porque si no estamos en el Hijo, si no estamos en el Evangelio, no tenemos este principio de estar en la casa espiritual. De forma paradójica, tú puedes estar sentado aquí en la iglesia en esta mañana y aún así no estás en la iglesia. ¿Entiendes? Puedes estar en el edificio físico que llamamos iglesia, pero la iglesia no es el edificio físico. La iglesia es esta casa espiritual de los que profesan fe en el Evangelio. Y por esta razón, cuando predicamos la palabra de Dios, siempre se producen dos efectos totalmente diferentes. Por un lado, los que son del Señor, los regenerados, tienen la boca abierta, como pajaritos que están esperando el gusanito de la madre, ¿no? Recibiendo la palabra y disfrutando y pensando y su mente analizándolo todo lo de la palabra. Y las ovejas están contentitas y ves a las ovejas sonriendo y felices por la palabra. Las cabritas, las que no forman parte de la casa espiritual, y dormidos, a ver cuándo se acaba. Ya lleva 45 minutos predicando. ¿Por qué sucede esto? Porque algunos estamos en la casa espiritual y otros estamos simplemente en la casa física. Porque la unidad de la iglesia es unidad espiritual, unidad en el Evangelio, en la proclamación de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que, en cuanto a nuestra identidad en Cristo, somos piedras vivas y somos una casa, pero no cualquier tipo de casa, sino una casa espiritual fundamentada en la bendita noticia del Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Todo lo que somos uno aquí, somos uno en el Evangelio. En el Evangelio. Y no nos interesa ningún otro tipo de unidad sociopolítica en nuestros días. Vamos a ser fieles al Señor y defender el Evangelio. El Señor nos guarde como iglesia a no negar este principio vital. El Señor nos guarde de procurar una unidad no basada en el Evangelio, porque será la destrucción de la iglesia del Señor. El candelero será quitado. Defendamos entonces el verdadero Evangelio. Llegamos entonces al tercer punto y el último punto de mensaje. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Hemos hablado de que somos piedras, somos una casa y en tercer lugar somos sacerdotes. Leamos una vez más el versículo 5. Dice lo siguiente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, voz pasiva, sed edificados como casa espiritual. Y aquí está el tercer punto. Y sacerdotes, el sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien. Somos sacerdotes. Según John MacArthur, el San John MacArthur, ¿no? Casi un santo este hombre. John MacArthur dice lo siguiente. Le estoy citando textualmente. El privilegio máximo de un sacerdote es el acceso a Dios. El sacerdote tiene acceso a Dios, presencia de Dios. Tú y yo disfrutamos de la obra del Espíritu
gracias a la obra de Cristo. Él compró nuestra regeneración y por lo tanto ahora disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo. El conocido Catecismo Mayor de Westminster, lo podéis descargar de internet gratis y es una defensa excelente de la fe reformada. El Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 44, pregunta lo siguiente: ¿cómo desempeña Cristo el oficio de sacerdote? ¿Cómo desempeña Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta que da es esta: Cristo desempeña el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio, sin mancha a Dios, para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y en interceder continuamente por su pueblo. Entonces, el papel del verdadero sacerdote conlleva dos elementos. Está la presencia de Dios, pero está el elemento de sacrificar por el pecado y el elemento de interceder. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían que combinar este doble ministerio: sacrificar, orar, orar, sacrificar y viceversa. Entonces Pedro aquí dice que tú y yo somos sacerdotes para ofrecer sacrificios. ¿Acaso nos está llamando el apóstol a degollar ovejas cada vez que pecamos? ¿Es esto lo que nos está diciendo Pedro? Menos mal que Pedro explica que se trata de un sacrificio espiritual. Y lo que voy a predicar ahora, lo predico por amor a tu mascota, para que no lo tengas que degollar al volver ahora a casa. El sacrificio del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es un sacrificio espiritual. Entonces, ¿de qué se trata? Semejante sacrificio espiritual. Bueno, no se trata de un sacrificio literal, como un cordero, un buey, una paloma, porque Cristo cumplió la ley ceremonial. Cumplida está, consumado es. Cristo ofreció una sola vez sí mismo por los pecadores. Ya está, obra perfecta, intachable, perfecta. Somos justificados por Cristo. No obstante, en el camino de la santificación, ya no es justificación, justificación Cristo, en santificación somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. No con el fin de ganar salvación, la salvación ya fue ganada en Cristo, sino somos del Señor y ahora vamos a sacrificar al Señor. Y un pasaje que viene como un anillo al dedo es Hebreos 13, versículo 15, donde nos nombra dos de estos sacrificios espirituales. Y si quieres, pues podemos buscarlo. Hebreos 13, versículo 15, y leeremos tanto el 15 como el 16. Si alguien quisiera leerlo, Hebreos 13, del 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque el sacrificio se agrada a Dios. Ahí tenemos dos sacrificios espirituales. Versículo 15 habla de lo que he dicho, hermano: ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es lo que hacemos cuando nos congregamos en su nombre. Su fidelidad es grande. Cantamos al Señor, hay una melodía en nuestro corazón. Y una señal de que tú estás lleno del Espíritu Santo es que estás todo el día cantando. Una persona llena del Espíritu Santo es un cantante. Y hermano, hermana, aunque tú cantes como una foca ahogándose, Dios ha puesto un cántico en ti. Una de las cosas más hermosas de estar casado con una mujer de Dios es que lleva todo el día cantando. Todo el día cantando. Si está fregando los platos, está cantando. Si está ahí haciendo algo en el jardín, está todo el rato cantando. Gloria al Señor. Dios ha colocado una melodía en el alma de los regenerados. Y te llegan malas noticias, y te han hecho del trabajo, y no tienes dinero en la cuenta, y están atacándote, y de repente te echan en la cárcel, y ahí mismo en la cárcel, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es lo que me está pasando? Tengo 100.000 razones para entrar en depresión y quejarme y denunciar, y estoy cantando gloria al Señor. Dios ha puesto alabanza en el corazón de los suyos. Y Pablo entrelaza llenura del Espíritu Santo y cánticos espirituales en Efesios 5, 18 a 19. Y Pablo lo que viene a decir es que si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar cantando salmos, himnos y cánticos espirituales.
Es espontáneo. No estás intentando forzarte. Venga, vamos a cantar porque nos toca. No, sale y te encontrarás en la ducha cantando alabado sea el nombre del Señor. Y las mujeres, incluso cuando no tenéis maquillaje por la mañana y miráis al espejo, en vez de asustaros, vais a dar gloria al Señor por tu hermosa creación. Dios ha puesto alabanza en el corazón de los suyos y esto le agrada. Dios está feliz, está contento y Él se goza en esto. Y la segunda cosa que dice el pasaje que el hermano ha leído en el versículo 16 es ayuda mutua, hacer el bien. ¿Ves? Lo que me encanta de la doctrina bíblica es tan práctica. Lo que predicamos anoche en el estudio teológico tocante al atributo del amor de Dios, este amor es práctico, se ve de una forma muy práctica. No es un amor abstracto, metafísico, filosófico, que nadie puede entender sino unos iluminados. No, se ve de una forma muy sencilla y práctica en el día a día. El ayudar al otro, el permitir que el otro salga beneficiado antes que tú. Todo esto da la gloria y la honra al Señor. Así que la alabanza a Dios es un sacrificio espiritual. El ayudar a mi hermano, mi hermana en la fe, es un acto de sacrificio espiritual. Y luego hay una tercera cosa que añadiría, que realmente incorpora, engloba toda nuestra vida cristiana. En Romanos 12:1, que es un versículo ya muy conocido, a lo mejor ni siquiera hace falta buscarlo, Pablo dice lo siguiente. Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser el sacrificio. Nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra mente, nuestras fuerzas, todo para la gloria del Señor. Y si nos sacrificamos, nos rendimos a Él, pues esto nos ayuda a progresar en nuestra santificación. Dios se goza de semejantes sacrificios delante de Él. Y antes de cerrar este mensaje en esta mañana, hay una pequeña y casi insignificante frase que aparece a finales del versículo, que a veces pasamos por alto, pero esta frase se repite montón de veces en el Nuevo Testamento. Somos un sacerdocio santo, sacrificamos y intercedemos para ofrecer sacrificios espirituales, alabanza a Dios, ayudar al otro, ofrecernos a nosotros mismos, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Qué importante es recordar que cuando estamos sirviendo a Dios lo tenemos que hacer todo en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, incluso nuestras buenas y mejores obras, están contaminadas de imperfección. Y si Cristo no ejerce un ministerio de mediación, de sacerdocio, estas buenas obras están contaminadas. Creo que no sé si fue Agustín de Hipona, pero un gran escritor en la historia de la Iglesia dijo algo parecido. Dice, y flipante esta frase, Dios ve más maldad en tus mejores obras que tú ves en tus obras más perversas y malditas. Repito, Dios ve más maldad en tus mejores obras que tú ves en tus obras más perversas y malditas. Podemos hacer cosas espirituales con motivaciones incorrectas. Hermanos, incluso en la oración, examina tu vida de oración. ¿Cuántas de nuestras oraciones están plagadas de egoísmo? Yo, mío. Todo gira en torno a nosotros. ¿Cuántas veces incluso como yo, como predicador, a lo mejor no he hecho justicia cabal a un texto determinado de la palabra? Estoy predicando, pero aún así hay fallos, hay imperfecciones. ¿Cuántas veces incluso podemos cantar una canción al Señor y estar tan con el ritmo de la canción? Esta canción sí que tiene, esto sí tiene ritmo, y nos olvidamos de la letra y ya no estamos cantando a Dios, sino celebrando el ritmo de la canción. O sea, son cosas pequeñitas y necesitamos discernimiento del Señor, pero menos mal, hermanos, que todo lo que hacemos en el nombre del Señor es aceptable gracias a nuestro sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, Jesucristo. Si no fuese por Él, por su mediación, por su sacerdocio, nuestras mejores obras nos enviarían a todos al infierno
en este mismo instante. Pero demos las gracias al Señor, que en el trono hay un sumo sacerdote sentado en esta mañana, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, el que está sentado en el trono de la majestad de los cielos. El sacerdote de sacerdotes, Jesucristo, ha convertido a pecadores malvados como nosotros en sus sacerdotes. Y a pesar de nuestras imperfecciones y metaduras de pata y pecados e imperfecciones, el Señor se deleita en la adoración, en las obras de su pueblo. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. El hermano Paul Washer dijo recientemente: cuando era joven, yo decía que hace falta el poder de Dios para predicar el Evangelio. Ahora soy mayor y reconozco que hace falta el poder de Dios para desatarme los cordones. Amén. Amén. Si comemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Si bebemos, para la gloria de Dios. Vamos al curo, para la gloria de Dios. Vamos a preparar un plato de paella para los hermanos de la iglesia. Lo hacemos para la gloria de Dios. Nos desatamos los cordones por la mañana. Lo hacemos para la gloria de Dios. Que Dios nos enseñe, queridos, nuestra dependencia del ministerio de Jesucristo en cada respiro que tomamos. Que seamos un pueblo obsesionado con la gloria del amado Hijo de Dios. Y si oramos para su gloria y vivimos para su gloria, el Padre nos va a respaldar. Repito lo que dije anoche para los que no estuvisteis. Dios está determinado a defender la honra de su amado Hijo, en el cual tiene complacencia, como me dijo anoche el hermano Guzmán. Dios ama a su Hijo, es celoso por su gloria. Por lo tanto, si tú y yo como iglesia del Señor estamos obsesionados con Cristo, apasionados con Cristo, recordando el ministerio sacerdotal de Cristo, alabando a Dios por Cristo, Dios nos va a respaldar como iglesia. Si nos olvidamos de Cristo y montamos una iglesia en base a sabiduría humana, proyectos sociopolíticos e ideas de Babilonia, el Señor derramará ira sobre nosotros, porque no estamos dando la gloria a su Hijo. Fíjate, hermanos, Pedro, Pablo, Santiago, todos los escritores del Nuevo Pacto, es casi imposible que escriban una sola frase sin mencionar a Jesucristo. No sé si está bien dicho en castellano, es como si estuvieran intoxicados. ¿Se entiende? Intoxicados de Cristo, que no puedes leer un párrafo del Nuevo Testamento sin ver Cristo 100,000 veces nombrado. Estaban totalmente absorbidos en Él. Que Dios haga de nosotros exactamente lo mismo, que nos convierta en una casa espiritual edificada sobre Cristo, 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 como piedras vivas para la gloria de la piedra viva, a saber, Jesucristo. Leamos el texto una vez más antes de recapitular en esta mañana. Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy nos hemos enfocado en 3 realidades. 1, somos piedras. Somos piedras vivas gracias a la piedra viva. Y sabremos que hemos sido regenerados por los 5 afectos que hemos nombrado: conversión, amor por el pueblo de Dios, amor por la palabra del Señor, una nueva disposición en el corazón, el fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, somos una casa edificada sobre la piedra angular de Cristo. Hemos visto que en este proceso somos pasivos, porque Dios es el agente que levanta a la iglesia. Por lo tanto, tenemos que edificar una iglesia en base al mandato de Dios: predicación de la palabra, celebración de las ordenanzas y disciplina. Nosotros entonces somos una casa espiritual. No es primeramente unidad visible, sino la visibilidad se da una vez que hay unidad espiritual en el Evangelio. Y por esta razón, si otra denominación no está anclada en el Evangelio, no podemos tener comunión ninguna con ellos. Y en tercer lugar, somos sacerdotes. Sacerdotes porque Cristo es el sumo sacerdote por excelencia.
Y gracias a su mediación en todo, podemos ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Hemos nombrado 3. Alabanza al Señor, ayuda mutua, hacer el bien al otro, y en tercer lugar, el ofrecernos a nosotros mismos. Pues, queridos, ¿qué más podemos decir? Sino gloria a la piedra viva. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la roca escogida, preciosa, fundamento de nuestra fe. Oremos al Señor en esta mañana, dándole gracias a este mensaje y que se haga real en nuestros corazones. Oremos al Señor. Señor, es un gozo estar aquí esta horita con tu palabra y procurar seguir la mente del Espíritu Santo. Señor, hemos aprendido tantas verdades de un solo versículo, pero gracias por todo lo que ha inspirado, Señor, tu bendito y precioso Espíritu de Dios. Señor, en primer lugar, te damos gracias porque somos piedras vivas. Gracias por la regeneración. Gracias por Cristo, la piedra viva. La piedra que compró nuestra regeneración cuando resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, por estos efectos que hemos podido palpar y experimentar en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que si hay gente no regenerada, no convertida, oh Señor, enséñales, Dios, el terror de estar sin ti, el terror de estar perdidos, Señor. Enséñales la severidad de la condenación venidera que se acerca cada día más, Padre. Sella tu temor en nuestro corazón. Ayúdanos a aprender que nadie tiene el día de mañana garantizado. Oh Señor, coloca en nosotros tu temor, Señor, para que seamos piedras vivas, edificadas sobre la piedra viva, Jesucristo. En segundo lugar, te damos gracias porque somos tu casa. Casa, Señor, levantada en base a Cristo. Gracias porque en este proceso somos pasivos. Y el gran protagonista de la iglesia no es el pastor. No es la denominación evangélica a la cual pertenecemos. No es un movimiento paraeclesiástico. No es un movimiento, Señor, contemporáneo. No, el gran protagonista eres tú, Señor. Tú levantas la iglesia. Tú edificas la casa, Señor. Y te damos gracias por colocarnos como ladrillos, como piedras en este edificio espiritual. Señor, entonces queremos amar a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. No queremos simplemente escoger, charlar con un grupo selecto del domingo a domingo. Danos un amor por las personas con las cuales nunca hablamos, Señor. Un amor por todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y, Señor, que esta verdad de la unidad espiritual se haga real también en estos días de movimiento ecuménico. Que entendamos bien tu plan para la unidad de la iglesia. Que sí estás interesado en unidad física, pero esta manifestación física es fruto de una realidad espiritual invisible, a saber, unidad en el Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado por amor a los pecadores. Señor, guárdanos aquí en Almería, porque hemos visto como muchas otras iglesias se han desviado y se están desviando hacia una unidad ya sociopolítica, una unidad que ya no se gloria en la cruz de Cristo. Guárdanos, Señor, de la tentación del mundo, porque si es bien seductor, Señor, este mundo, con el dinero que promete y los altos cargos que promete, Señor. Oh Padre, guárdanos de la gloria de los hombres y permítenos gloriar exclusivamente en la cruz de Jesucristo, por quien he sido crucificado este mundo y este mundo ha sido crucificado a mí. Señor, que seamos una iglesia cruciforme, centrada en la cruz, formada, moldeada por la cruz de Cristo. Concédenos hoy, Señor, esta unidad espiritual en el Evangelio. Y aprovechamos para orar por un gran despertar del Evangelio en España. Oh Señor, incluso para las iglesias tibias que se están olvidando de su llamamiento, haznos volver al Evangelio. Derrama esta nación con el poder del Espíritu Santo. Haz algo, Señor, por el soplo de tu aliento, como hiciste en el Mar Rojo. Vence a Faraón, aviva tu obra, Señor. No nos volverás a avivar para que tu pueblo se regocije en ti. Avívanos, Señor, en medio de los tiempos. Haznos gozar en tu Evangelio y coloca el Evangelio de Cristo
en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no salgamos de nuestra casa por la mañana sin predicarnos el Evangelio de Cristo. Y en tercer lugar, Señor, oh, gloria a ti, sacerdotes, no merecemos tu presencia para nada. Merecemos juicio, ira, condenación, fuego, azufre. Merecemos la suerte de Sodoma y Gomorra. Merecemos, Señor, tu maldición, tu ira, tu castigo. Pero hechos sacerdotes en Cristo. ¡Oh! ¡Alabado sea, Señor! ¡Gloria a ti por esta gran transacción! Gracias por nuestro sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, Jesucristo, que no tiene principio de días ni fin de días. Oh Señor, haz de nosotros una iglesia que se gloríe en Cristo, la grandeza de Cristo, la hermosura de Cristo, la bendita, formidable roca de la iglesia, Jesucristo. Señor, gracias porque en Él todo nuestro sacrificio a ti es agradable. Perdona nuestras imperfecciones, Padre. Perdona nuestras meteduras de pata. Perdona nuestras transgresiones, Señor. Y acepta lo que te ofrecemos con amor y sinceridad, Señor. En esta mañana queremos rendirnos, Padre, por ofrendar a ti un sacrificio espiritual por medio de Cristo. Señor, en este tiempo ahora de oración, que tú recibas estas oraciones como un incienso grato. Y recibe estas oraciones ahora en el nombre de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Señor. Queremos honrarte y glorificarte. Gracias por tu palabra en esta mañana. Seguimos en tu presencia, Señor.